Buenas tardes, mi nombre es William Camilo Delgado y junto al politólogo Alberto Delgado Mucho gusto. les vamos a explicar a los grandes líderes del mundo cómo no hacer la guerra y qué es mejor la paz para todos los problemas. Bueno, la, la guerra ha sido uno de los grandes. Es una forma de cómo los países se manifiestan para combatir un problema, ya sea entre ellos o entre diferentes naciones. Pero les vamos a explicar el por qué no es de gran necesidad hacer esto. ¿Nos puedes dar una pequeña intervención? Sí, claro. Básicamente queremos decirle a todos los líderes mundiales que la guerra no es el fin primordial para buscar o llegar a la solución de un conflicto. La guerra tiene que ser la última razón mediante la cual se logre socavar o solucionar ese conflicto que atañe, bien sea a dos naciones entre sí o internamente en un conflicto armado como el que ocurrió en Colombia con las FARC. Sí, muy cierto. Al respecto, ¿tú qué tienes que apoyarnos respecto al conflicto interno de las FARC? Pues las FARC pues, ha sido un grupo armado muy malo y desde esa época no ha parado. Cuando se intentó hacer el El proceso de proceso, paz. el proceso de paz que lo inició el expresidente Uribe, pero su sucesor, el expresidente Juan Manuel Santos, que dijo continuar el proceso gracias a firmas de todos los ciudadanos y que lo iba a llevar a cabo. No fue así, no hubo un proceso de paz, pero sí se robó mucho de lo que él quería para su beneficio propio y tener el poder. Sí, ese ejemplo que tú colocas, Camilo, vamos a reforzarlo un poquito. Eh, ¿Qué pasó con ese proceso de paz? Bien es cierto, el gobierno Uribe, y esto que sirva de ejemplo para ustedes, señores gobernantes, líderes mundiales y líderes locales, el gobierno del presidente Uribe durante 8 años combatió fuertemente a la guerrilla de las FARC, mediante la cual logró diezmarlos políticamente y armamentistamente, a tal punto que el pueblo quería un tercer mandato del mismo presidente Uribe porque el pueblo como tal estaba cansado de las masacres, los secuestros, las pescas milagrosas, los atentados a los oleoductos que las FARC hacían diariamente en nuestro país. El pueblo cansado de ello, pues fue que eligió al presidente Uribe con ese compromiso. Muy seguramente, si el gobierno Uribe hubiera ganado otros 4 años, se hubiera llegado al fin real del conflicto con las FARC. ¿Por qué? Porque se hubieran diezmado tanto armamentistamente y políticamente que el proceso de paz hubiera sido muy diferente a lo que hizo el señor Juan Manuel Santos. Porque en un proceso de paz, donde se crea una justicia transicional, no es donde sea el país un gobierno que tenga que arrodillarse y someterse a las peticiones del grupo armado. Es todo lo contrario. Es el grupo armado que tiene que someterse a un ordenamiento jurídico específico, por eso se llama una justicia especial para la paz, para que ellos purguen, paguen algunas penas, resarzan los perjuicios causados a las víctimas, y el propio gobierno tiene que también colocar de su bolsillo para indemnizar a las víctimas. Este es el principal problema que se presentó con ese proceso de paz. Como fue tan mal llevado que incluso, como bien lo decía Camilo, fue sometido a un referendo por parte del pueblo para que dijera si sí quería o no quería un proceso de paz, el cual ganó el no, es decir, la inmensa mayoría de los ciudadanos en aquel momento dijeron no estar de acuerdo con ese proceso de paz.
pero como el presidente Santos, en ese deseo y en ese anhelo ciego de poder, porque él quería figurar con un premio Nobel de paz, quería figurar como que es el que logró la paz con las FARC, se inventó una estrategia por medio del Congreso y aprobaron finalmente ese proceso de paz que ya el pueblo había dicho que no. Entonces eso genera más conflicto internamente. Entonces ustedes, señores gobernantes, cuando sometan a un referéndum, una decisión política tan trascendental como lo era esta, tienen que respetar la voz del pueblo. Políticamente se ha dicho que la voz del pueblo es la voz de Dios, y la voz de Dios es la que ustedes deben cumplir. Y no, como pasó con ese proceso de paz, y por eso estamos abocados a que tantos disidentes grupos de las FARC, ahora tenemos muchas células creadas. Ahora se está luchando ya no contra un grupo armado que tiene un secretariado que le hacían caso, sino muchos distintos dirigidos por pequeños capos de narcotráfico. Y eso es lo que más ha creado violencia en Colombia actualmente. Y respecto a nivel mundial, ¿de qué conflicto nos puedes hablar? Venezuela, por ejemplo. Pues aquí el experto eres tú, pero de pronto sí, Venezuela, sea un caso ya muy extremo en donde no se está luchando contra el país, contra una guerra de unas FARC, sino se está luchando contra el mismo país, se está migrando de allá, muchas de esas personas vienen acá, la gran mayoría, no me gustaría decirlo, pero vienen a cometer homicidios, a robar, en vez de estar luchando allá por su país, por su nación, por ellos mismos. Y al presidente allá, eh, perdón, ¿cómo era el nombre? El Maduro. Maduro, qué pena, es un dictador muy poderoso, pero allá, aunque si pensamos bien, tiene apoyo de otras naciones igual de corruptas, eh, que en vez de ayudar, se ayudan, pero ayudan al mal. Correcto. Aquí el mensaje cuál es para ustedes, señores líderes mundiales. Que si vemos que un país tiene sometido a su pueblo, como es la dictadura en este caso de Venezuela, que es un país rico, con recursos naturales ilimitados de petróleo, de oro, de coltán y otros, con unas grandes extensiones para la ganadería, para la industria, la agroindustria. Lamentablemente, por el deseo de poder y permanecer en el poder, este señor Maduro, quien sucedió el poder a Chávez, eh, eh, no han hecho el más mínimo esfuerzo por esa riqueza infinita compartirla con su pueblo. Al contrario, la han compartido pero para mantenerse ellos en el poder, con corrupción, robando dinero, comprando armas, creando militares, milicias internas para aquellos pequeños ciudadanos que puedan o quieran protestar no lo puedan hacer porque los matan. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer, señores líderes? Lo que ustedes tienen que hacer es tumbar esa dictadura, como ocurrió hace un poco de años en Panamá, cuando Estados Unidos, en una acción eficaz, derrocaron al presidente Noriega de aquel entonces, que era un dictador también en Panamá, y ustedes, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, la gran comunidad europea, deben propender para poder rescatar a ese pueblo venezolano de las garras de este dictador, bloquearlo, no como se ha hecho, porque finalmente ellos les llega dinero del narcotráfico, les llega dinero de Rusia, les llega dinero de China, les llega dinero de otros países terroristas, y ahí sigue manteniéndose en el poder. Y con la inmensa migración, como bien decía aquí el señor Camilo, de ciudadanos a Colombia, a Estados Unidos, a Chile, a Perú, a Ecuador, a Brasil, pues se creó un problema social a nivel mundial, porque hay gente que también llega con hambre y llegan a delinquir y aumentan los cordones de miseria. Y es un problema social, no solamente ya de Estados Unidos, sino de toda Latinoamérica, incluso parte de los Estados Unidos. Entonces, mi petición a ustedes es que si no podemos políticamente sacar a Maduro, como es obvio que no va a salir nunca, entonces ahí sí nos tocaría hacer una acción militar, no de guerra, sino una estrategia militar para capturarlo y someter a un ordenamiento jurídico internacional, a él, a Diosdado Cabello y a toda su cúpula militar.
y con certeza que ni Rusia ni China se van a meter, porque ellos su único interés es recuperar el dinero que han invertido allá. Pero no sé, ustedes, señor Estados Unidos, ¿por qué no lo hacen? Ustedes deberían proteger a Colombia, que es su principal aliado, y a todos los países de Latinoamérica para acabar con esa dictadura. Acabar también con la dictadura de Corea del Norte, acabar con la dictadura de Nicaragua. Miren lo que acaba de pasar con unas elecciones. Ajá. Todos los candidatos estaban presos. Presos. La oposición, ¿cómo ahora se va a hablar de elecciones democráticas en un país donde todos los candidatos de oposición están presos? Básicamente, ustedes líderes, yo quiero decirles eso, y junto complementando todo lo que ha dicho mi contertulio Camilo, que él de pronto quiera dar por terminado con alguna otra palabra. No, ya todo lo he dicho clave, está atentamente dicho. Espero que les haya quedado claro. Si tienen algunas preguntas, las pueden hacer. Pero nosotros ya dijimos lo que queríamos decir. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, gracias por la invitación. Hasta luego.